fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado al momento quedarás. Vamos a cantar para comenzar el himno número 109. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente, donde apagado yo esa sed que consumía mi angustiado corazón. Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se me ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado al momento quedarás. Es Jesús la viva fuente, donde apagado yo esa sed que consumía mi angustiado corazón. Oh, recibe pues su oferta, no rechacenos su amor. Dile de esas aguas dame, y sabe su gran valor. Sin dinero y sin precio se te ofrece el grato don, vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perdón. Es Jesús la viva fuente, donde apagado yo esa sed que consumía mi angustiado corazón. Padre, queremos en esta hora darte las gracias por la bendita persona del Señor Jesucristo, aquel que vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y en esta noche, cumpliendo con su mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, en este lugar se han de anunciar las buenas nuevas de salvación. Queremos implorar, rogar a ti tu ayuda, los instrumentos que tú has de utilizar. Ayúdanos a ser guiados por el Espíritu, a hablar la palabra de verdad, la Biblia, y que podamos explicar con sencillez el precioso mensaje del Evangelio. Los resultados los ponemos en tus manos. La salvación pertenece a ti y al Cordero, y deseamos, oh Padre Celestial, en esta noche poder ver muchas almas confesando el nombre del Señor. Queremos, oh Padre Celestial, encomendar el culto, los cantos, las oraciones, tu palabra, que todo redunde para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer
en el Evangelio según Juan, en el capítulo 7, el versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16, el versículo 19. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vamos a dejar hasta acá la lectura, que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. La primera lectura que leímos, apreciado oyente, dice allí la palabra de Dios que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo. Esperó el Señor hasta el último momento. Esta fiesta que está haciendo referencia aquí la palabra de Dios era la fiesta de los tabernáculos. Los judíos celebraban 7 fiestas en el año. Y esta fiesta, llamada la fiesta de los tabernáculos, duraba 7 días. Podemos entonces decir que en el 7º día, el Señor se puso en pie, alzó la voz. Él quería que todos lo oyeran. Y así quiere, apreciado oyente, que usted escuche en esta noche este llamado que Él hace a todo pecador. Se puso en pie, alzó la voz y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué llamado? ¿Saben? En esta fiesta se derramaba mucha agua, mucha. Traían agua de un estanque lejos
Y era como una procesión, era un rito religioso. Traían agua de un lado hacia el otro para sencillamente vertirla en la tierra. Y sabe, apreciado oyente, el Señor entonces dice, si alguno tiene sed. 7 días celebrando una fiesta religiosa. Y el Señor le dice, si alguno tiene sed. Mira, apreciado oyente, lo primero que llama la atención aquí, no hay ritos religiosos en este mundo que puedan saciar el corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apreciado oyente, ¿tiene usted sed de Dios? ¿Tiene usted sed en su corazón? ¿Dónde se puede saciar esa sed? En la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Venga a mí y beba. Hay una disponibilidad. En el libro del profeta Isaías dice Dios a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Está usted sediento de Dios? Mira, apreciado oyente, en este mismo evangelio, en el evangelio según Juan, en el capítulo 4, había una mujer que estaba sedienta espiritualmente. Había una mujer que había probado todo lo que ofrece este camino ancho de perdición, de pecado. Esa mujer lo había probado todo. Dice la palabra de Dios que había tenido 5 maridos y la persona con quien vivía no era su marido, lo había probado todo. Preciado oyente, esas son las aguas amargas del pecado. El pecado ofrece saciedad, satisfacción, y el hombre lo prueba y sabe cómo queda el alma, queda vacía. Pero aquí vemos también las aguas insípidas de la religión. La religión le dice al hombre, yo sí tengo aguas que pueden saciar tu corazón, y el hombre las prueba y queda con sed. Por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Preciado oyente, usted tiene sed del Señor. Usted siente en su corazón la necesidad, esa sed espiritual de Dios. ¿Sabe? Solamente se sacia es en el Señor. Venga a mí y beba. Es algo voluntario. Así es el evangelio. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y he querido leer allí en el Evangelio según Lucas capítulo 16, porque estoy pensando en un gran contraste. Mire lo que está ofreciendo aquí el Señor. El Señor está ofreciendo ríos de agua viva para todo aquel que viene al Señor. Ríos. Y el Señor allí en Lucas capítulo 16, Él relata una historia verdadera. Él nos muestra lo que está más allá de la muerte. ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Qué hay después de la muerte? El Señor revela. El Señor quita el velo y muestra el alma de una persona que está en el paraíso. Y también muestra el alma de una persona que estaba en el Hades. Y sabe, esa persona que estaba en el Hades, dice la palabra de Dios que era un rico, que en esta vida no le faltaba nada. Pero cuando parte de la cena de este mundo, aquel rico le pide a Abraham que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para que refrescara aquel tormento. Apreciado oyente, le hacemos una pregunta. ¿Usted ha metido su dedo en un vaso con agua? Cuando usted levanta el dedo del meter el dedo en su vaso de agua y usted levanta el dedo, ¿sabe lo que queda en su dedo?
en su dedo solamente queda una pequeña gotita. Eso es lo que queda. Cristo ofreciendo al pecador que está vivo, aquel que aún no ha sido saciado, Cristo le está ofreciendo ríos de agua viva. Pero apreciado oyente, y qué mensaje tan solemne, aquel que desprecia el sacrificio de Jesucristo, aquel que no quiere venir al Señor, cuando parte de la escena de este mundo, si la muerte le alcanza, va a estar eternamente pidiendo una gota de agua. Hay un tratado, nosotros lo hemos repartido, un hermano nos lo trajo de Puerto Cabello. Ese tratado se titula No habrá agua. ¿Sabe lo que hay en este lugar, apreciado oyente? El Hades, el lago de fuego, allí no hay agua. El agua se consigue aquí. El agua que puede saciar tu corazón. Esas son las aguas vivas. Jesucristo, apreciado oyente, eso se consigue, es en esta vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así como cuando usted esta semana ha hecho mucho calor, y lo primero que uno piensa cuando hace tanto calor, además de pegarse en el ventilador, lo único que uno quiere es refrescarse con un vaso de agua fría. Preciado oyente, eso es lo que quiere decir aquí espiritualmente el Señor. Él quiere saciar el corazón. Él quiere darte aguas refrescantes, aguas verdaderas. A todos los sedientos, venid. Mire, sabe, apreciado oyente, Cristo en la cruz, en el Calvario, Él allí experimentó la sed que va a experimentar una alma que está perdida eternamente. Él exclamó allí a gran voz, tengo sed. El fuego de la ira de Dios consumía sus huesos. Él allí estaba pagando por todos nuestros pecados. Él sufrió nuestro infierno, apreciado oyente, para salvarnos de todos nuestros pecados, para saciar esa sed espiritual que tiene todo pecador. Si hay alguno en esta noche que tiene sed, no venga a nosotros, no vaya a la religión, no se sumerja más en el pecado, venga al Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo murió en la cruz. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Murió conforme a las Escrituras. Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo sí puede saciarle, porque Cristo vive. Ya Él no muere más. Y Él puede salvarle a usted de todos sus pecados. Venga a Él. Venid a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ojalá el Señor le ayude y Él prospere su palabra. Amén. Continuemos con la predicación del Evangelio y cantemos la última estrofa del himno número 113. La última estrofa de este himno 113 dice: Oh Cristo bendito, por ti solo hay paz. Tu obra, tu sangre, caudal eficaz. Tú llamas al hombre, muriendo de sed. En mí es la fuente, venid y bebed. Venid y bebed, venid y bebed. En mí es la fuente, venid y bebed. La última del 113. Oh Cristo bendito, por ti solo hay paz. Sobra tu sangre, caudal eficaz. Tú llamas al hombre muriendo de sed. Y esta fuente, venid y beber.
Vamos a ubicar en las Escrituras un versículo en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Quizás usted haya conocido, escuchado este versículo. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno, hemos escuchado del primer mensaje de alguno, si alguno tiene sed, y aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta allí está bien. Que el Señor prospere la lectura y la exposición con lo que hemos escuchado en esta noche. Amén. Un predicador fue invitado por un amigo de su juventud a cenar. Y el predicador fue con su familia, su esposa y su hijo, un niño. Y su amigo, quien nos estaba recibiendo en su casa, también tenía un niño de la misma edad. Se sentaron a la mesa y la cena eran unas hamburguesas. Esa noche estaban comiendo y el niño del pastor, del predicador, le dijo a su papá: papá, ya terminé, se había comido todo. Y le dijo: muy bien, hijo. Y aquel muchacho le pregunta a la señora, la dueña de la casa: ¿ya puedo comer helado? Y la señora le dice: sí. Juan se llamaba él. Sí, Juan, te comiste todo, ya puedes comer helado. El hijo de la señora, viendo que el niño iba a comer helado, enseguida le preguntó también a su madre: ¿yo puedo comer helado? Y la mamá le dijo: no, tú no, tienes que comerte toda la comida. Todavía le quedaba un buen trozo de hamburguesa. El niño refutó y dijo: mamá, es que es mucha comida, demasiada comida. Y la mamá volvió a insistir: tienes que comerte toda la comida para poder disfrutar del helado. El niño trató otra vez de convencer a su mamá y su papá le dijo: no, tienes que comerte toda la comida. Y aquel niño bajó la cabeza triste, a lo que el predicador, pidiendo permiso, le dijo: ¿me permiten? Y su amigo le dijo: sí. Entonces le dijo: mira, ¿necesitas que ese plato esté vacío para poder comer helado? Y el niño con tristeza asintió con su cabeza. A lo que el predicador extendió su mano, tomó el trozo de hamburguesa y empezó a comérselo hasta que se lo terminó. Y le dijo: ahora el plato está vacío. Y el muchacho enseguida, con regocijo en su rostro, le preguntó a su mamá: mamá, ya no hay nada en el plato, ¿puedo comer helado? Y su mamá, con una sonrisa, le dijo: sí, ahora puedes comer helado. Aquel niño se levantó corriendo de la mesa a buscar su helado. El predicador, dirigiéndose a su amigo y a la esposa de su amigo, le dijo: esto lo hizo una vez mi papá conmigo. Y me dijo: esta es la ilustración de la gracia. Cuando alguien hace algo por ti para recibir algo que tú no merecías. Y es precisamente, apreciado oyente, lo que queremos que entiendas en esta noche. La obra de Cristo consumada una sola vez y para siempre, haciendo algo por nosotros para recibir una salvación que no merecíamos. El niño estaba esperando su helado en virtud de que alguien hizo algo por él, que él no podía porque era mucha comida. Bueno, nosotros no podemos llegar al cielo, al paraíso. La salvación está cerrada para el pobre pecador, pero gracias a Dios que envió a su Hijo y que Él vino por amor a nosotros, a este mundo, para venir a realizar la obra de la redención y hacer algo
que nosotros no podíamos hacer, no podíamos alcanzar. La salvación era algo imposible, escapaba de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, y Cristo, por amor a nuestras almas, hizo la gran obra de la redención, y no para disfrutar de un helado como la ilustración, sino para entrar a los mismos cielos y disfrutar de esta salvación tan grande como escribe el autor a la epístola a los Hebreos. Mire, es interesante cómo Dios quiere hablar a tu corazón en esta noche. Sergio, el primer hermano que se subió aquí, habló acerca de esa oportunidad que Dios brinda a todos, pero que hay que hacerla personal. Si alguno tiene sed, alguien tiene que identificarse con esa necesidad. De igual manera el apóstol Pablo dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, es una situación muy personal. Si alguno, ¿hay alguno aquí en esta noche que no está en Cristo? Mire, en este versículo uno encuentra una nueva posición, una nueva creación y una nueva condición. ¿Qué podemos deducir, apreciado oyente, de lo que hemos leído en esta noche en este versículo? Es que no todos estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nacemos en pecado en el mismo instante en que abrimos nuestros ojos en este mundo. Empezamos a transitar por un camino ancho, porque nuestros pecados nos separan de Dios. Este camino que va en descenso hacia la misma condenación eterna es producto precisamente del pecado que nos aleja de caminar hacia el camino ascendiente, que es el mismo Cristo, al mismo cielo. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, es un asunto que no tiene que ver, este problema del pecado no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, es con lo que nosotros somos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cada cual se apartó como ovejas por su propio camino. Cada quien hizo lo que bien le pareció. Y por eso Dios hace la sentencia. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. La evidencia clara, elocuente, fácil de entender. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, si usted le tiene miedo a la muerte porque es una realidad, también es la realidad del pecado que hay en usted. Porque no estamos en Cristo. Pero cuando Cristo apareció, cuando vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para rescatar a todos aquellos que estábamos en pecado y aquellos que hemos tenido la bendición de tener ese encuentro personal con el Señor, ese encuentro real, sincero, verídico con nuestro amado Salvador, quien decidió buscarnos. Nosotros no buscamos nada de Dios. Dios durante todos los tiempos ha querido, porque su amor así le ha movido, mostrarse, manifestarse. Y por eso envió a su Hijo. Y todos los que hemos tenido este bendito encuentro con nuestro amado Salvador, mire, ese es un antes y un después. En las Escrituras lo podemos ver. Muchos, el mismo apóstol Pablo que escribe este versículo, era perseguidor de la iglesia. En ese entonces era Saulo, un hombre que tenía un currículum impresionante. Era fariseo, había sido levantado a los pies de un gran maestro, reconocido como un erudito en esos tiempos. Tenía las escrituras aquí en su mente, pero nunca bajaron a su corazón hasta que el Señor se le apareció camino a Damasco. Cuando el Señor apareció en su encuentro, ya no era Saulo, era Pablo.
un hombre completamente nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible que usted espere tener salvación, gozar de los privilegios, de las bendiciones, de las promesas que trae consigo la salvación, si usted no está en Cristo. Mire, en las Escrituras se habla de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre también era un fariseo, conocedor de las Escrituras. La Biblia dice que era un principal entre los judíos. Y el Señor, cuando tuvo aquella conversación con Nicodemo, Él le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento no como aquí en la tierra, es un nacimiento de arriba. Allí la palabra que se utiliza es precisamente un inicio nuevo, arriba, en los cielos, un nuevo nacimiento. Aquel hombre muy estudioso, conocedor de las Escrituras, no entendía eso. Nicodemo no era una persona que hacía preguntas. Era conocedor de las Escrituras y por lo general a él era quien le preguntaban para que él diera respuesta. Pero aquí, en esta conversación con el Señor Jesucristo, él estaba preguntando porque no conocía aquello. A pesar de conocer las Escrituras, no había entendido lo que tenía que ver en relación a la salvación. Y por eso el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Ahora, presta atención. ¿Qué intervención tuvo usted en su nacimiento? ¿Cuál fue su participación? Cuando usted nació en este mundo, cuando usted vino, ese día que celebra cada año, ¿cuál fue su participación? ¿Usted decidió quiénes eran sus padres? ¿Decidió acaso el lugar de su nacimiento? Quizás usted tuvo una participación para decidir el día o la hora. No tuvimos nada que ver. No participamos en lo absoluto. Sencillamente vinimos al mundo. De la misma manera, esa es la misma participación que tiene una persona para nacer de nuevo. Ninguna. Eso es Dios. En su poder creativo, en su poder divino, único, sin igual, que puede hacer posible la maravilla del nuevo nacimiento. Nosotros no tenemos nada que ver allí. Es la gracia de Dios manifestándose para recibir algo que no merecíamos. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo? Nadie puede recibir salvación si no tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, ahí no hay nada por fuera. Todas son hechas nuevas. Miren, una nueva posición, una nueva creación. El apóstol, allí a los Efesios, él escribiendo acerca de que somos salvos por gracia, así como hemos dicho en la ilustración, él dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Dios hace en nosotros alguien que jamás existía. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Mire, este camino que transitábamos antes en el pecado, cuando Cristo apareció en nuestras vidas, lo dejamos atrás. Eso todo quedó atrás. Todo lo que nosotros hicimos durante todo el tiempo en el pecado. Dice la palabra de Dios que cuando uno llega a los pies de Cristo, Él agarra todo aquello, todas aquellas iniquidades, aquellas culpas, aquellos errores, aquellos pecados. Y es como que si Él los arrojase a lo profundo del mar. Nunca me acordaré de sus pecados,
porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué hermosa verdad, qué hermosa realidad, que una persona que iba camino a la misma condenación por sus pecados, Cristo aparece en su vida, así como quiere aparecer en la tuya en esta noche, y cambiar ese destino, ese rumbo, hacia un destino glorioso en los cielos, sin merecerlo. Es por gracia. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Y que produce tristeza, porque la salvación no depende de nosotros, sino nuestros familiares fuesen salvos. No hay nada que nosotros pudiésemos hacer en relación a la salvación. No estamos predicándonos a nosotros mismos, te estamos predicando el poder de Dios para salvar a través de la persona de Cristo. No hay facultad, no hay capacidad, no hay poder en nosotros. Si así fuera, ninguno de nuestros familiares fueran salvos. Pero a pesar de esta gran verdad, de la bendición del cielo abierto, para que la persona pueda disfrutar de su salvación, los hombres hasta el día de hoy, hombres y mujeres, se resisten a su llamado para no recibir la bendición de la salvación. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida al Señor. Es una paz que yo ansiaba tener, paz que me trajo su amor. Ya no voy por la senda donde solo encontré confusión. Mis errores pasados, Jesús los borró. Ahora tengo la bendición de esta salvación que por fe recibo, entendiendo que mis pecados le llevaron allí a aquella vergonzosa cruz. Y a través de ese acto de fe, de reconocer mis pecados y decirle: Cristo, te acepto como mi Salvador personal. Ahora no quiero ir a la condenación, quiero ir al cielo y confiar en la obra que tú hiciste. En ese mismo instante, usted recibe la salvación, porque el asunto de la creación es así. Esa nueva creación, ese nuevo nacimiento es así. Un abrir y cerrar de ojos. Es poder de Dios actuando allí, así como en el inicio, cuando Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra creación allí es que Dios creó de la nada. No había absolutamente nada. Alguien decía: ¿cuál fue la materia prima que Dios usó para crear las cosas? Nada. Ese es el Dios que te estamos anunciando en esta noche. Uno que tiene poder para crear de la nada. ¿Qué vas a hacer tú con el Señor? Si alguno está en Cristo, ¿quiere usted estar en Cristo en esta noche? ¿Quiere recibir la salvación? ¿Quiere que en usted haya una nueva creación? ¿Y quiere vivir en novedad de vida? Venga al Señor. Una nueva posición, una nueva creación y una nueva condición. Nuevo camino, nueva identidad, nuevo destino. Una nueva vida, una nueva vestidura, una nueva manera de pensar, una nueva manera de andar. Eso es lo que Dios te ofrece a ti en esta noche. ¿Y cómo nos gusta estrenar? ¿Verdad que sí? Nos gustan las cosas nuevas. Dios te está ofreciendo a ti una nueva vida. Acepta a Cristo como tu Salvador y no te arrepentirás. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Que el Señor prospere su palabra. Vamos a cantar una estrofa del 400, himno 400. Bueno, este himno fue escrito por uno que ese cambio se operó en él, escribió este himno. Vamos a cantar solo una estrofa del himno 400. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Ojalá usted pueda salir esta noche cantando como cantaba el que escribió este himno.
Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Evangelio escrito por el apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, pero en el capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a dejar hasta allí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Juan es el último de los que escribieron, inspirados por Dios, para constituir lo que hoy conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Un compendio de libros que está tan finamente integrado que fue reconocido en el siglo II como un libro único compuesto por varios textos. Porque fue el Espíritu Santo el que obró para que aquellos hombres inspirados pudieran expresar todo el consejo de Dios a través de las edades. Y Juan fue el último. Él escribió este Evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Es interesante que el primero que fue inspirado por Dios, Moisés, escribió 5 libros. Y Juan, el último, también escribió 5 libros. Y el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nosotros podamos tener delante de nosotros la palabra de Dios. Y como ya usted ha escuchado, hay que atender lo que dicen las Escrituras. Hay que entender, allí está la vida. Ahí está la vida. La palabra de Dios que nos guía, nos ilustra y nos puede abrir el entendimiento para llegar a la salvación. Allí lo veíamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, alzó la voz. ¡Qué maravilla! Mire, cuando alguien se pone en pie en una asamblea es porque va a decir algo importante, y si alza la voz es porque quiere ser escuchado por todos. Pero ahora es el mismo Dios del cielo encarnado el que está transmitiendo un mensaje. Y Él, como dice aquí, otra vez vuelve a hablar. Jesús otra vez les habló diciendo. Y ahora nos está llamando no solamente que Él puede saciar el alma, no solamente Él puede transformar mi vida, Él le da luz.
Él le da luz, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí se desprenden una gran cantidad de enseñanzas, de las cuales tomaremos algunos aspectos en esta noche. Uno de los elementos significativos de la luz fue que después que Dios creó los cielos y la tierra, lo otro que hizo fue la luz. Hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tinieblas y la luz son contrarias. Y llevándolo al plano espiritual, que entendemos qué es lo que está planteando el Señor aquí. Una persona no puede vivir en tinieblas y poder estar bien con Dios. Todos aquellos que están aquí, camino ancho, viviendo según sus propios criterios, sus propias opiniones, siguiendo filosofías, religiones y quién sabe cuántos cuentos y cosas más que cree el hombre o anda el hombre en su camino, en su pecado, va directo a las tinieblas de afuera. ¿Sabe cómo el Señor llamó a este lugar también? Y dice lago de fuego, infierno. Él también lo llamó las tinieblas de afuera. Porque en este lugar, cuando la persona sea lanzada, ya no hay vuelta atrás, quedó afuera. No hay más esperanza para él. Y así transita este mundo como un río que va avanzando en tinieblas hasta llegar a las tinieblas de afuera. No hay más esperanza allí. Y Él le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Mire, el hombre en su pecado anda en tinieblas. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él dice que aquel que opera en este mundo, el enemigo de las almas, aquel que opera en los hijos de desobediencia que no quieren aceptar la palabra de Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué la persona no entiende el Evangelio? ¿Por qué la persona no llega a comprender su situación miserable de perdido en el pecado? Porque está cegado por el pecado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y empiezan a inventar cosas. No, que es a través de esta religión. Es que si yo hago esto y digo tales cosas, consigo el beneplácito de Dios. No es que después que me muera, hay unos que van a rezar por mí y yo soy salvo así. Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de arrepentimiento, de que cada quien debe tomar las riendas de su destino con toda seriedad. Es usted quien decide el futuro eterno de su alma. El Dios de este siglo ha venido cegando su entendimiento hasta hoy, pero Dios en su misericordia hoy pone delante de usted la luz del Evangelio para que le resplandezca a Cristo y usted salga de allí, de esa oscuridad. Usted llega a comprender su situación y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ay, aquí está el camino de la luz que termina en el cielo. Aquí comienza todo con el arrepentimiento, con uno que acepta su condición. Mire, Carlos Luis citaba allí de un hombre, Saulo de Tarso. La palabra Saulo significa grande, ¿no? Tal vez el hombre era muy inflado, se creía importante, se creía que sabía mucho. Pero cuando le apareció Cristo, ¿sabe cómo quedó aquel hombre? Ciego. Se dio cuenta de que estaba ciego en su pecado. Ciego. En pleno mediodía, cuando vio a Cristo, se dio cuenta que aún la luz del sol es oscura frente a Cristo.
Y lo único que dijo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquel que perseguía a la iglesia, que andaba buscando a los cristianos para darle muerte y para ponerlos en la cárcel, se convirtió en predicador del evangelio y ahora recorría el mundo anunciando el evangelio y hablando de aquel Cristo que había rechazado en la antigüedad. Por eso él decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y Saulo cambió su nombre. Ya no era Saulo el grande, ahora Pablo el pequeño. El pequeño. Él dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él se humilló, recibió a Cristo como su Señor y Salvador y transformó su vida para la gloria de Dios en un mensajero de Cristo. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué pasó en él? Vio la luz. Como dice aquí: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él vio la luz, vio a Cristo. Mire, si tú pudieras en esta noche llegar a mirarlo a Él, ver las glorias de Él, todas las luces de este mundo y su pompa serán opacadas y podrás ver que es solo tinieblas. La única luz verdadera es la de Él, porque todo es efímero y pasajero en este mundo. No hay nada que te pueda ofrecer este mundo que te pueda dar la salvación. No hay nada que te pueda ofrecer en este mundo que verdaderamente te dé el gozo de la salvación. No hay nada que te pueda ofrecer en este mundo que te dé la paz de saber que has sido perdonado tus pecados y que ahora estás en comunión con Dios. Nada, en absoluto. Todo es oscuro en las tinieblas de este mundo. Y entonces dice allí el mismo Señor Jesucristo, y precisamente con otro hombre que se nombró hoy, Nicodemo. Él estaba hablando con Nicodemo y le dice: mira, Nicodemo, ¿tú quieres saber qué significa la condenación? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo más triste, que aquellos que terminen en la condenación eterna, terminarán allí porque despreciaron la luz. Quiere decir que todo ser humano tiene oportunidad de alcanzar la luz, pero no todos se aprovechan de ello. No todos llegan a tomar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y usted sabe por qué? El mismo Señor lo dice aquí: porque sus obras son malas y se aferran a ellas. Amaron las obras, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se aferran al pecado. Se aferran al pecado. ¿Sabe cómo dice la Biblia esto? Por el engaño del pecado endurecen su corazón para no creer en Dios. Creen que esa miseria que le da el pecado es mejor que la gloria eterna en los cielos con Cristo. Creen que es más factible alcanzar la felicidad practicando el pecado que siendo llenos de la gloria de Dios. Y desprecian la salvación. Qué triste, qué triste. Y por tal vez algunos minutos de una efímera felicidad, prefieren terminar en una eternidad de condenación. Esa es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Y añade aún más. Él dice, porque todo aquel que hace lo malo, que vive en el pecado, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay uno que dice, no, pero no me hable. Y uno le dice, mire, pero venga al culto. No, yo estoy ocupado. Mire, pero lee este mensaje. No. ¿Sabe por qué no reciben? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas ante la luz de la palabra de Dios y llegar a la claridad de que está mal. Prefieren vivir ignorando todo esto. El apóstol Pedro dice, ellos ignoran voluntariamente. Aquel que hace caso omiso de esto, lo hace voluntariamente. Voluntariamente el hombre y la mujer se pierden en el pecado y van a la condenación eterna, conscientemente de que están ofendiendo a Dios. Aun cuando lo empiecen a maquillar con palabras bonitas, pero es que esto no es tan malo porque es esto y lo otro. Pero al final la conciencia les dice que están mal delante de Dios y por eso dice que no vienen a la luz para no ser reprendidos por ella. Ah, pero gracias a Dios que hay otros que sí, que como ya hemos mencionado, se humillan, se arrepienten, vienen a la luz, aceptan la reprensión de la palabra y dicen, yo soy un pecador. Y en verdad yo merezco la condenación eterna, pero quiero clamar la misericordia de Dios, recibiendo a Cristo como mi Señor y Salvador, y acepto su obra redentora como aquella única fuente de alcanzar salvación, y yo lo recibo a Él como mi Señor, como mi dueño, y entran por aquí y empiezan a andar en la luz. Gracias a Dios por aquello. Y tenemos que dar gracias a Dios porque los que estamos aquí, algunos, llegamos a ese entendimiento. Muchos de los que estamos aquí en este salón, un día entendimos esa situación. Y como dijo el apóstol Pablo, no fuimos rebeldes a ese llamado, sino que fuimos a Él. Señor, soy un pecador perdido, salva. Y lo recibimos. Y por gracia hemos alcanzado salvación. Méritos en nosotros, ninguno. Lo único que merecía yo era el infierno. Yo no merecía más nada. El infierno. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Me permitió un día arrepentirme de mis pecados y poderme apropiar de esa salvación. Y por gracia soy salvo. Así como muchos de los que están aquí. Ninguno está aquí con la conciencia clara de salvación, es por mérito propio, no. Porque somos buenos, no. Porque un día aceptamos que éramos malos. Porque un día aceptamos nuestra maldad. Y fuimos a Cristo. Y como Él dice aquí, el que me sigue no andará en tiniebla. Un día decidimos seguir. Vimos la luz. Aquella ceguera del pecado fue quitada a un lado y ahora andamos ya no en tinieblas, sino que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo y ahora andamos bajo la luz esplendente de Él. Por su gracia podemos andar en luz, como dijo el mismo apóstol Juan. Esa es la gracia. Él dice, si alguno está en luz, si alguno anda en luz como Él está en luz, reconoce su pecado y la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Usted puede hacerlo en esta noche. Tiene la oportunidad. Dios le está llamando y Él nuevamente alza la voz y le dice que venga a Él, sígale y verá la luz de la vida. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio.
mensaje glorioso de salvación, fuente de vida que salta para vida eterna. Damos las gracias porque tiene poder vigente hoy para transformar la vida del pobre pecador, sacarlo de las tinieblas y ser trasladado al reino de su amado Hijo. Pedimos por aquellos que han escuchado que tu palabra obre en ellos, que el Espíritu Santo utilice la palabra, quita todo estorbo, lo dejamos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 126. El himno 126 dice la primera estrofa: vagaba yo en la oscuridad más, me salvó Jesús, y con su amor y gran bondad llenóme de su luz. El himno 126, y luego escucharemos algunos anuncios. Vagaba yo en la oscuridad, mas me salvó Jesús, y con su amor y gran bondad llenóme de su luz. Gozo tengo en mi corazón, gozo por su salvación. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, de su amor el gozo yo he sentido en mí. Las nubes y la tempestad no apartan a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo de su luz. Gozo tengo en mi corazón, gozo por su salvación. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, de su amor el gozo yo he sentido en mí. Andando así en la luz con Dios encuentro plena paz. Voy adelante con fervor, dejando el mundo atrás. Gozo tengo en mi corazón, gozo por su salvación. Desde que a Jesús vi y a su lado